Y apenas me saca aquí el indicador, estamos grabando, ¿ya? Esta es la clase del séptimo básico y en el ramo de lenguaje y comunicación. Y lo que vamos a ver hoy día, con el profesor Reinaldo Vergara, perdón, lo que vamos a ver hoy día es el lector participativo. Así se llama el concepto clave de hoy día y que tiene que ver con las clases anteriores. ¿Ya? Atentos, por favor. Avísenme lo que están viendo. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Estamos viendo. Dice presentando para todos. ¿Y no dice el lector participativo? No, no lo veo. Está pegado para mí. Sí, está pegado en la mesa. Seguramente hay de un nuevo, voy a problema. dejar de presentar. Y vamos a presentar toda la pantalla. Permitir. Ahí. ¿Y ahora qué ven? Ahora sí. Ya. Excelente. El fragmentito que ustedes ven en la parte que está más clarita de la pantalla, que tiene un título como en un color medio naranjo, me imagino que es. Eso es una captura de pantalla del libro de lo que tienen que leer ahora en un ratito más. ¿Ya? Profe, ¿Por qué lo dejé aquí? ¿Cómo? Dígame. Profe, perdón, se me apagó el compu, me perdí de algo. Estamos recién empezando, así que no se preocupe. Ya, ok, gracias. Entonces, el lector participativo, este fragmento aparece en el libro, lo que tienen que leer ahora ustedes en un ratito más. ¿Qué es lo que me interesa? Que como aquí hay unos conceptos medios complicados, yo lo tomé acá, lo explico, y de ahí les vamos a hacer la tarea con el libro, ¿se entiende? Sí. Ya. Entonces, fíjense bien, les voy a leer para ustedes. Dice, las obras literarias requieren de la participación activa del lector para ser comprendidas. ¿Ya? Está haciendo énfasis en la obra literaria. En otras palabras, ese es un conector, ¿se acuerda que lo vimos la otra vez? En otras palabras, para entender y disfrutar muchas obras, no basta con que el receptor simplemente descifre el mensaje, es decir, no basta con que solamente lea lo que ahí está, sino que debe ayudar a elaborarlo, ayudar a elaborar el mensaje, a completar su sentido. Y aquí yo les pregunto, ¿qué significará eso de completar el sentido de la obra? ¿Qué significará? Porque, por ejemplo, ustedes están leyendo El Club de la Salamandra, ¿cierto? Completar el sentido ¿Cómo? podría ser como, o sea, darle como lógica, algo así. Bien, muy bien, Martín, anda cerquita, muy, muy bien. Mire, ustedes están leyendo El Club de la Salamandra, ¿cierto? El Club de la Salamandra cuenta la historia de un joven que se encuentra con los anticientíficos y existen los otros, ¿cierto? Pero de alguna manera esa obra también nos ayuda como a reflexionar sobre la ciencia y a cuestionarnos si todo lo que sabemos es verdad o no. Entonces, ¿será cierto que existe eso? ¿Será cierto que la ciencia en realidad a lo mejor no son tan verdaderas como uno piensa? Entonces, el sentido de esta obra, entre los múltiples sentidos que tiene, está el cuestionamiento sobre la verdad. Esta obra nos invita a cuestionarnos si todo lo que vemos será verdad o no. Además que en el final se da cuenta de que la obra también nos hace cuestionarnos sobre el verdadero sentido del amor, por ejemplo. ¿Será lícito renunciar a alguien que uno ama para que esa persona sea feliz? Cáchense la mansa reflexión que nos tira el libro. Eso tiene que ver con el sentido de la obra, ¿ya? El sentido de la obra, entonces, no es solamente lo que dice la obra, sino que también qué es lo que yo puedo interpretar de esa obra. Son como cosas que dice la obra, pero no las plantea directamente. Las plantea de una manera que se llama implícita. ¿Saben lo que significa implícito? Yo no. Ya, ¿Era como lo contrario a explícito? brillante, ya, que bueno, cuando ustedes tienen una palabra y la asocian a otra, significa que están haciendo relaciones, eso es súper bueno.
retomando lo que dijeron ustedes mismos, explícito es lo que se dice directamente, lo que se muestra directamente. Por ejemplo, a ustedes que les gustan los videojuegos, y si un videojuego dice, atención, tiene escenas de violencia explícita. ¿Qué significa que tenga violencia explícita un videojuego? Que tendrá violencia ahí en toda la cara. Que la- ¡Ah! Que Y se que la van a mostrará. mostrar, que van a se mostrar mostrará. eso. Van a mostrar las tripas, van a mostrar la sangre, Es- todo lo van a mostrar Eso es gore. explícitamente, no lo van a dar a entender, ¿ya? Por el contrario, si algo es implícito, significa que se da a entender, pero que no se muestra explícitamente. Uno tiene que hacer una inferencia, uno tiene que sacar una conclusión de eso, ¿ya? ¿Se entiende entonces ahora lo que es implícito? Es lo contrario a lo explícito y significa que uno lo tiene que entender porque no se dice directamente. ¿Está claro? Sí. Ya, brillante. Sigo con la lectura. Dice, esto significa, eso de completar el sentido, que el lector debe aportar para que la obra esté completa, ya que el texto deja vacíos que el receptor debe llenar. ¿Ya? Entonces, y para eso el ejemplo que va hoy día es una obra que deja hartos vacíos y uno a veces se siente como medio extraño cuando dice, ¿qué querrá decir esta obra? ¿Qué es lo que propone esta obra? Como que uno no entiende algunas cosas, ¿ya? Y ahí requiere un lector más participativo, que usted vaya llenando los vacíos que deja la obra. El lector participa activamente en obras literarias de distintas formas. Ya aquí nos va a decir cómo el lector puede participar en la obra. Por ejemplo, debe inferir episodios que no se explicitan. Mire, aquí está la palabra explícito, por eso que me gustó tanto que ustedes la dijeran. Decidir cómo el texto, a qué personaje creer, ¿ya? Decidir, perdón, cómo leer el texto, a qué personaje leer, reordenar la secuencia temporal de los acontecimientos. Y en eso me quiero detener harto rato, porque reordenar la secuencia significa que usted va a trabajar con el tiempo de la historia y el tiempo del relato. ¿Se da cuenta? Por eso que nos detuvimos tanto tiempo en tiempo de la historia y tiempo del relato. Veamos el caso de la mano. ¿Se acuerda que al final, cuando la mano confesaba que la mano había estrangulado a esta persona, nos cuenta algo que pasó mucho antes? Entonces nosotros al principio leemos el texto y decimos, oh, mataron al doctor no sé cuantito, ¿cierto? Que fome, que lo mataron y toda la cuestión. Y al final, cuando la mano confiesa que la mano lo mató y dice que ese doctor fue súper malvado con esta persona y que la destrozó, así nosotros entendemos que la descuartizó y por eso quedó la mano solita. ¿Se entiende eso? Ahí se reconstruyó la obra y yo tengo que ordenarla en el tiempo. ¿Se entiende? Bien. Sí. Lo mismo pasa en el Club de la Salamandra. El Club de la Salamandra parte cuando encuentran al protagonista. Lo encuentran, ya está casi muerto, nos describen cómo está su cuerpo lleno de heridas y después nos cuenta la historia de cómo él llegó a estar lleno de heridas, calvo, que no sabía dónde estaba y ese tipo de cosas. Y ahí nos enteramos de toda la historia, desde que leyó el mensaje hasta que decide participar en esta expedición. No les digo más para no arruinarles el libro, que es muy buen libro por lo demás. ¿Se entiende cómo el lector tiene que ir participando para entender la obra? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Es difícil lo explico o no? Sí. Ya. Entonces, aquí habla de un autor que se llama Umberto Eco, uno de mis escritores favoritos, les digo al tiro. Escritor y filósofo italiano, explica que el texto y el lector se necesitan mutuamente. Y al respecto afirma, entonces dice que el texto sin el lector no es nada, serían una hoja ahí abandonada, ¿cierto? Entonces, y el lector necesita el texto para hacer el trabajo. Dice, a medida que pasa de la función didáctica a la estética, y aquí yo les quiero explicar algo, didáctica es cuando el texto pretende enseñar algo, ¿ya? Y la función estética es la que se centra en la belleza, en el cómo está hecho el texto. Entonces dice,
a medida que pasa de la función didáctica, es de enseñar algo, de dejar alguna enseñanza, a la estética, es decir, reflexionar cómo es la literatura, un texto quiere dejar al lector la iniciativa interpretativa. Un texto quiere que alguien lo ayude a funcionar. Y aquí nos damos cuenta de que por qué es importante un lector participativo, porque si no, no van a entender los textos que hacen más énfasis en la función estética, es decir, la función que busca experimentar con el lenguaje. ¿Se entendió eso? Es complejo esta parte, ¿eh? ¿La entendieron todos? Sí. Sí. Ya. No, yo no. Muy bien. Si no lo entiendan, tienes que preguntarme, porque si alguien me dice que sí y otro que no, yo necesito saber, yo ahí explico, pero si uno solo me dice que sí, yo no explico. Fíjese bien, lo que propone Umberto Eco es que hay obras que juegan más con el lenguaje, que desordenan más las acciones, que dejan más cosas implícitas. Esas obras hacen una función que se llama estética, que buscan la belleza en el lenguaje, la creación con el lenguaje, la experimentación con el lenguaje. ¿Ya? Esas obras requieren que el lector haga el trabajo. ¿Se entiende? En el texto que leímos nosotros, que se llamaba La mano, el lector tenía que decir, esto había pasado antes, esta persona que mataron fue muy mala y mató a esta persona, y por eso que anda esta manito viva como una araña. ¿Sí? En el texto que están leyendo ustedes, que se llama El Club de la Salamandra, parte con el final. Nos cuenta el final de la historia, cuando a él lo encuentran y describen cómo es su cuerpo y cómo está todo lleno de heridas. Y uno a medida que va leyendo la historia dice, por esto pasó que a esta persona lo encontraron así. Y uno se entera de la historia de la familia, y uno se cuestiona, ¿estarán vivos los papás? ¿Lo habrán abandonado? Todas esas preguntas ayudan a completar el sentido de la obra. ¿Se entiende? ¿Aló? 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 Sí, sí. Ya. Entonces, eso es un lector participativo. ¿Ya? Ahora, la obra que vamos a leer ahora es cortita, es un fragmento en realidad. No se culpe a nadie, fíjese el título, exige la participación activa del lector, pues mucha información no se explica totalmente. El texto da pistas, ayuda a inferir, pero es quien lee el que debe cerrar y completar el sentido. La obra que van a leer hoy día es una obra que se puede llamar abierta, ¿ya? Es decir, permite que el lector participe y la complete. Y por eso que yo en la orillita, aquí en la pantalla, le dejé 4 indicaciones. Una, la más importante de todas, que leer es comprender. Si usted está leyendo y se da cuenta que no entiende, significa que su lectura no está completa, es decir, no está leyendo. ¿Estamos? A medida que usted vaya leyendo este texto y si hay algo que no lo entiende, tiene 2 opciones. Se devuelve o me pregunta a mí. ¿Ya? Yo me voy a quedar con el micrófono apagado para no interrumpirle, pero me voy a quedar con los audífonos por si acaso tienen alguna duda. ¿Ya? Leer es comprender. Segundo, completar el sentido. La obra va a dejar pistas y yo tengo que decir, por eso que pasa esto, por eso que ocurre esto otro. ¿Ya? Y para que usted sepa si va entendiendo lo que lee, yo les dejé 2 preguntitas que ya hemos trabajado antes en clases. A medida que usted vaya leyendo, tiene que irse respondiendo a sí mismo. ¿De qué se habla aquí? Por ejemplo, se habla de una persona que dejaron abandonada en el mar, en medio del mar. ¿Ya? ¿Qué se dice de lo que se habla? Se mencionan las características de esta persona que tenía heridas, fracturas, le faltaba pelo, etc. ¿Se entiende eso? ¿Aló, aló? Querubines, angelitos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan cómo se escucha? Sí, profe, sí. Ya, Sí, sí, brillante. sí, sí. Entonces, ahora se supone que ya apareció automáticamente la clase en Classroom. Apareció ya la instrucción. ¿Sí? ¿Todos Profe, están viendo la instrucción? Dígame. ¿y lo que está ahí en la pantalla no se copia o no? No lo copien. Si quieren, yo se los publico, pero no pierdan tiempo copiando eso porque no es necesario. Ya. Ahora, si lo quiere, yo lo puedo subir ahora mismo mientras ustedes están trabajando, no hay problema. Ya. ¿Ya? José Mesa llegó recién, se perdió toda la explicación.
Así es que va a tener que estar atento después cuando volvamos a repasar esto. Igual va a quedar la grabación, se supone después en Classroom. ¿Ya? Todos tienen la tarea que ya se subió, se supone que ya está publicada en Classroom. ¿Alguien no la tiene? A mí ya me llegó. Excelente, excelente. ¿Ya? Voy a cortar la grabación y voy a estar atento a sus consultas. Déjeme ver. Siempre se me olvida dónde se corta. Aquí está.